Aleluya. Dios bendiga a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Iglesia, como dice el apóstol Pablo, muy amada. Aleluya, aleluya, aleluya. La última vez que estuvimos juntos tratando este tema, estuvimos hablando de un personaje. A ver si, creo que no había mucho de lo que estaban, pero de lo que estaban, de qué personaje hablaban, había un personaje. ¿De quién, Miguel Ángel? No, Miguel Ángel. No, está hablando de la migración. ¿Entiende? Hablábamos de Jacob. Hablábamos de Jacob y estábamos tratando sobre su migración desde tierra de Canaán hacia tierra de Egipto, específicamente la parte norte de Egipto, tierra de Gosén. Allí se situaron los hijos de Israel y allí estuvieron por 430 años. Luego ellos salen de Egipto. Entonces, al salir de Egipto, Dios le da unas directrices para que se guíen. Entonces, esta noche vamos a conocer de qué debe cuidarse el migrante. Para los que tienen libro, es el tema 9. Para los que tienen Biblia, volvemos Levíticos 18, verso 26 hasta 27. Serán nuestros primeros 2 versículos a tratar. Yo quiero también que alguien agarre y lo vaya ahí para cuando yo se lo pida. Éxodo 20, versículo 3 en adelante. Cuando yo le diga, usted me lo lee, por favor. Por ahora no lo lea. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, ¿estamos ready? Arrancamos. Nuestro tema es enfoque. Hermano Calixto, dígame el tema. El tema central de la clase, hermano Calixto, clase número 9. El tema. Enfoque bíblico sobre la migración y los refugiados. Amén. Su pensamiento central. Todo creyente está llamado a obedecer los lineamientos divinos establecidos en las Escrituras con relación a los extranjeros. Amén. Aleluya. Enfoque. Cuando hablamos de enfoque, hablamos de fijar mirada, de fijar un lineamiento, de enfocarnos en algo específico para llegar. Se puede llamar a esto como una meta. Me tracé una meta en este año de alcanzar algo y todo lo que yo trabaje, todo lo que yo haga es en pro de alcanzar esa meta. Entonces, el enfoque que debemos tener los cristianos cuando emigramos, ¿qué tenemos que enfocar? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las cosas que no debemos olvidar ni dejar de hacer y mantenernos en ellas? Alabado sea el Señor. Entonces, dice que los emigrantes deben cuidarse de las abominaciones de las naciones. Entonces, la palabra bíblica nos muestra el peligro de ir a una nación desconocida y aprender sus costumbres paganas. Hay un peligro.
Cuando nosotros emigramos de país, salimos de nuestro país hacia otro país, hay un peligro. Que si no estamos bien cimentados, podemos perder. Y hay un punto que vamos a tratar esta noche, que para mí es sumamente importante para todo aquel que emigra, y se llama identidad. Es muy importante tener una identidad bien fundamentada para no perder el norte. Entonces nos vamos a ir ya de inmediato al verso 26. Alguien que lo lea, por favor. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni en natural ni en extranjero, que mora entre vosotros. Hasta ahí. Dios hace un llamado al pueblo a guardar sus estatutos. Entonces, ¿de qué estatuto hablaba Dios? ¿Cuáles eran los estatutos a los que él se refería? Entonces lo vamos a ver en Éxodo, su capítulo 20, verso 3. No tendrá dioses ajenos delante de ti. Adelante, sigue. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue. No te inclinarás a ellos, y la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. ¿Por qué escogí esto? Porque de las abominaciones que Dios le hablaba a su pueblo cuando entrara a Canaán de nuevo, era de los ídolos que ellos les servían, de los dioses que ellos les servían. Y es importante saber que cuando se habla de abominación es un pecado grave, porque es un pecado de provocación. Ese pecado provoca a Dios, porque violenta totalmente los principios que Dios estableció. Y esto fue un principio, fue un mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En aquel momento eran ídolos creados por mano de hombres. Pero hoy en día, ¿cuáles son los ídolos que ponemos delante de Dios cuando emigramos? Puede ser un trabajo, un hijo, una esposa, cualquier cosa material, el dinero, cualquier cosa material, puede ser un ídolo, no solamente de que una estatua o un altar. Es a eso que me refiero. Porque en aquel momento ellos hacían ídolos, pero también nosotros en la era moderna hacemos del dinero un Dios. Y la prosperidad. Yo tengo que alcanzar esta meta. Yo necesito, bueno, este año me propuse comprar el carro. Y cuando me propuso comprar el carro, yo iba a trabajar 2 turnos, porque necesito un turno para ahorrar y otro para seguir manteniendo. Ahí nos olvidamos de Dios. Ahí nos olvidamos de Dios. Así es, porque Señores, yo quiero que ustedes sepan que el enemigo número 1 del cristiano que lee la Biblia y que quiere orar de calidad es el cansancio. yo digo que la familia es importante, el esposo es importante, los hijos son importantes, el dinero es importante, pero no podemos ponerlo como un ídolo a nuestra vida para olvidarnos de Dios. Ahí es que está mal, cuando nos olvidamos de Dios y ponemos su alante. Amén. Ahí está mal con nosotros. Entonces Dios hace un llamado y según mis meditaciones y la lectura de la palabra, no es la primera vez que Dios hace eso.
Cuando salieron de Egipto, Él le dijo, dile a tus hijos esta palabra para que la guarden en su corazón, en su interés, para que no se lo olvide. Y vuelve otra vez y le dice, creo que José le dice, si guardares mis mandamientos y volvieres y te retirares de tu pecado, entonces yo vendré, sanaré tu tierra. Desde el Génesis, yo creo que desde que se comenzó la migración en Egipto hasta el Nuevo Testamento, hay un llamado potente a guardar sus mandamientos. Es más, ya en el Nuevo Testamento ya no es como una orden, ya viene de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense que el tono que usa en Levíticos dice guardad pues, una orden, guardad pues. Si usted se fija en su Biblia, hay una coma que acentúa y dice guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, coma, y no lo hagáis de ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Es una orden establecida. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces Dios le interesa del hombre que lo ame, que cuando guarde sus mandamientos no sea por una orden, sino porque lo ama, porque yo entiendo que si yo hago esto lo voy a ofender, lo voy a herir, porque cuando tú amas a alguien, tú procuras no herirlo, no hacerle daño, no hacerlo sentir mal. Entonces ya la obediencia hacia Dios no solamente pasa a ser un mandato, sino es una acción de amor, de demostración de amor hacia Él. Alabado sea Dios. Bien, yo quería puntualizar esto porque es muy importante saber que cuando nosotros emigramos tenemos que guardar sus estatutos, que no podemos contaminarnos con la corriente del lugar donde vayamos. Si ustedes se fijan, hay naciones entre nosotros que lo que han caminado, bares y lugares de entretenimiento, usted no lo ve ahí. Es más, para tú verlo haciendo compra o algo, es una casualidad. Son naciones que se guardan sus principios y establecen sus reglas para guardar sus principios. La nación no lo cambia a ellos. Todo lo contrario, ellos donde van quieren imponer sus costumbres en muchos lugares que ellos van. Bien, pues ahora vamos a tratar algo muy importante en la vida de todo creyente que migra. Dice así: una vida de piedad es aquella que se rige por la devoción profunda y el respeto, reverencia y el amor hacia Dios. Una vida de piedad se rige por una devoción. ¿Qué quiere decir devoción? Una dedicación, una entrega. Una entrega. También el respeto, la reverencia. No faltar el respeto a Dios con nuestras acciones. Aquí no me conoce nadie. Ni el gato de mi casa me conoce aquí. Yo voy a hacer deshacer, allá no lo sabe. Pero hay un Dios que está en el cielo. El salmista dijo: ¿a dónde me esconderé de ti? Amén, así es. Si fuera debajo de la tierra, ahí estarás tú. Debajo del mar, ahí estás tú. ¿Dónde me voy a esconder? No hay lugar. Los ojos de Dios están en todo lugar. Sus oídos están en todo lugar.
Nuestra palabra. Dice que de todo lo que digamos en nuestra boca, Él lo da un librito apuntado ahí. Por si se te olvida, Él no se le va a olvidar porque Él lo tiene escrito. Eso es muy importante. Bien. Entonces, dice aquí un punto muy interesante, uno de los puntos interesantes de esta clase, que detalla que el salmista testificó que había guardado los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra Él. Y créame, hermano, que el día que dimos la clase, yo le pasé así como por arriba a eso, pero con todo este tiempo que me dieron, lo profundicé, lo analicé, lo saboreé. Y esto es muy serio, hermano. Dice que guardó los dichos de Dios en su corazón. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué lo guardó en su corazón y no en otro lugar? El salmista entendía la importancia de guardar los dichos. Y vamos a conocer algunos versículos que nos van a dar una base más fuerte sobre por qué la palabra de Dios debe ser guardada en nuestro corazón, debe ser atesorada en nuestro corazón. Es importante que los creyentes sean llenos de la palabra de Dios, y este conocimiento nos ayudará a mantenernos diferentes en diferentes circunstancias en nuestra vida. Bueno, ahí tenemos a 1 Timoteo 4:6, porque ya el Salmo, para los que llevan nota, el Salmo 119:11 es donde el salmista dice que guarda los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra Él. Entonces, Pablo le dice algo a Timoteo en 4:6, 1 Timoteo 4:6, alguien que lo pueda leer, por favor. Y esto se enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, unido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que hace. Amén. Proverbios 4:23. Y otro que busque, Lucas 6:45. Lucas 6:45 y Proverbios 4:23. Primero Proverbios. Sobre todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya estamos viendo que el corazón es un punto el alma es un punto muy importante. 4:23. Entonces, Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, el mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón Habla la boca. Aleluya, aleluya, aleluya. Y eso lo dijo Jesucristo porque está en rojo. Eso fue Jesucristo que lo dijo. Porque la abundancia del corazón. ¿Qué quiere decir? Que en estos versículos hemos podido encontrar un gran tesoro. ¿Por qué? Porque dice primero que del corazón mana la vida. Entonces quiere decir que el corazón es un manantial. Pero también dice que de ese manantial puede salir cosas malas y cosas buenas. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, los creyentes debemos llenar nuestro corazón ¿de qué? De la palabra de Dios. Hermano, usted puede creer
que cuando usted tiene su corazón lleno de la palabra de Dios, llegan circunstancias, situaciones en su vida que un versículo le da la mano. Crea eso, hermano. La niña que predicó el domingo me dio una palabra. Esa niña, yo sé que Dios lo usó para predicar. Amén. Ella me dio una palabra que yo la había escuchado muchas veces, pero era el momento que la palabra iba a surgir en mí. Ella dijo, y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Usted sabe que nosotros los seres humanos sabemos sentir miedo. Y es que el cristiano no puede sentir temor. ¿Usted sabe por qué? Porque primeramente usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, seguro que usted se va a dirigir o se va a mover según Dios le dice. Y si Dios va con usted no puede tener temor. Amén. Santo Dios. Somos humanos. No estoy quitando la humanidad, sino es un llamado que Dios nos hace a no sentir temor. Hermana Yolanda. Hay que especificar porque en la Biblia se registra muchos que Elías tuvo que meterse en una cueva porque lo estaban persiguiendo y allí tuvo que mandar a Dios a sustentarlo a los cuerpos. Entonces, uno tiene que especificar porque es que uno como cristiano puede sentir temor. Pero hermana Yolanda, lo que yo quiero decir, yo no digo que no sintamos temor. Estoy diciendo que hay un llamado a no sentir temor. Porque todo aquel, el versículo se especifica, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. O sea, Él dice que Él me dio a mí algo para que yo no sienta temor. Ahora yo puedo sentir temor, porque yo sentía temor de algo que estaba pasando en mi vida. Y esa palabra me reconfortó, me fortaleció, y yo boté el temor porque yo estaba confiado, me confié más en Dios. Lo que pasa es que no podemos hacer el temor nuestro techo, nuestra comida. Es todo. Porque temor podemos tener a lo nuevo, a lo desconocido, etc. Pero lo que no podemos tener es un techo de temor. Entonces, no somos hijos de Dios, es Dios que nos pide el temor. Ahora yo les voy a decir algo a ustedes. Todo el que está aquí en esta sala es valiente. Amén. Todo el que está aquí en esta sala somos gente valiente. Usted se preguntará por qué, hermano, usted me dice eso. Yo le voy a decir por qué. Cuando usted coge un avión y irse a otro país, primero, no es su idioma. Segundo, no es su cultura. Tercero, es desconocido totalmente para usted. Y usted venir atento a usted, a estar aquí y luchar y establecerse y tener éxito, eso es de gente valiente. Entonces, a veces lo que pasa es que nosotros no pensamos en las cosas pequeñas, pensamos en las cosas grandes, en las extraordinarias. Pero la misma Biblia dice que las zorras pequeñas son las que destruyen el ganado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros decimos, bueno, yo siento temor, pero cuando te montaste en el avión, tú no sabías que iba a llegar a sentir. Tú no sabías si el avión se iba a caer en el medio del mar. Y usted se subió con su confianza de que con una guagua me subí y voy a llegar. Entonces usted es una persona valiente, usted temor no tiene. Hermano Jimmy. Para aclarar algo, uno de los mandamientos principales de Dios es temer a Jehová. Pero es como usted dice, cuando ya tú tienes a Dios, tú no puedes sentir temor, porque tú estás con Dios, o Dios va con nosotros, porque Él es el que nos manda, y si Él nos manda, Él nos va a respaldar. Pero otra cosa es, con lo que está hablando la pastora, lo que sucede es que nosotros, como seres humanos, nacemos con un instinto de no querer morir. Si tú agarras, por ejemplo, un bebé recién nacido, voy a ponerle un mes, 2 meses, si tú agarras el bebé así, el bebé va a sentir miedo porque siente que tú lo vas a dejar caer. Entonces, eso es un instinto
de ser humano que nosotros tenemos, de no querer morir. Por eso es lo que pasó con Elías, como lo estaban persiguiendo, él no quiere morir, es un instinto, pero el temor, dame a Dios que hay que tener. Es un mandamiento que Él mismo nos manda. Pero como usted dijo en la clase, si Él va con nosotros, no podemos sentir temor. Oye, lo que pasa, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Él le dijo, yo voy delante de ustedes. Amén. Yo voy delante. Él no dijo que iba al lado ni atrás, yo voy delante. ¿Por qué? Pues cualquier cosa que se opusiera en el camino iba a ser quitada. Y aún así el pueblo de Israel dudaba y lo murmuró y lo criticó, porque es natural, hermano pastor. Todos los hermanos pueden ser cristianos. Amén, es cierto. Cristianos, cristianos. El asunto es vivir en el temor. Mantenerse en el temor. Ese es el problema. Usted puede sentir. Ahora, en el momento que usted lo siente, usted debe de poner su confianza en el Señor. Y eso va a hacer que el temor le saque. Amén. Por eso fue que especifiqué y hablé. Y dije que cuando escuché esa palabra, me refortaleció. Esa palabra me dio valor y me hizo entender que Dios estaba conmigo aún en medio de esta situación, de la situación que estaba pasando. Y que Él me había dado el valor para enfrentar. Entonces, en esta noche nosotros tenemos que llamarnos personas valientes, porque hemos dado paso en nuestra vida que no es de una gente que tenga temor. Créame que no es de gente que tiene temor. Entonces, Dios es fuerte. Entonces, hemos podido conocer la importancia de guardar la palabra de Dios. Y voy a leer algo más sobre esto. Dice que todos los hijos de Dios deben llenarse de la palabra de Dios, porque puede pasar algo. Revela que la palabra atesorada en el corazón nos dará el poder de obedecer al Señor, así que no podemos ser santos en nuestra propia fuerza. Es con la palabra, es la que nos va a guiar, es la que nos va a inducir a santificar nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos santifica y la palabra tiene un rol predominante en ello. Un rol muy fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos educa, es la que nos enseña cómo vivir agradable a Dios. Más adelante vamos a conocer más de esto. Pero aquí hay un punto que me interesa mucho y es, dice que o nos mantenemos apegados a la palabra para apartarnos del pecado, o el pecado nos va a alejar de la palabra. Ese es el definitivo. Entonces, nosotros como emigrantes, Dios nos dice algo en Juan 17:15, la oración de Jesús. Yo se la recomiendo que la lean. La oración de Jesús en Juan 17:15. Yo quiero que alguien me diga algo, que me lea ese versículo, verso 15. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Amén. Jesús le dijo a su padre, yo no quiero que lo que me diste, en este caso nosotros pertenecemos a ese grupo, lo que me diste, no es que lo quite del mundo para que el mundo no lo dañe, es que lo guardes. Es que lo guardes. Entonces quiere decir, hay una oración de antes de usted arrepentirse que dice que Dios lo va a guardar. Porque el Hijo ya rogó al Padre que nos guardara. No sé si usted han pasado cosas en su vida que usted dice, si no hubiese sido por Dios en ese momento. Yo sé que todos nosotros hemos pasado por situaciones que nada hemos dicho, wow, fue Dios, porque si no hubiese sido por Dios, yo no creo. Él nos guarda, porque a lo que Él llamó, lo predestinó y lo guardó para su voz y su gloria. Entonces Dios hace un llamado poderoso que a todo creyente que emigre cargado de la palabra para que no se corrompa con lo que vea en esa nación. ¿Por qué? Porque podemos encontrar lugares que aparentan ser
cristianos, pero no son cristianos. También, como decía ahorita, podemos ser tentados a querer a vivir una doble vida, porque en mi entorno no vive nadie que me conozca. Al ser humano le encanta jugar escondido. A que lo sé. Al ser humano le gusta el jueguito del escondido, pero Dios te ve. Antes de pensar que te va a ver el hermano Francisco, crea que te va a ver Dios primero. Amén. Y ya Él te vio porque la intención del corazón ya Él la conoce. Eso es lo más fuerte. Porque Él dice, yo Jehová, quien escudriño los corazones y examino los pensamientos. Es decir, que ya. Entonces, es importante que nuestro corazón llene la palabra y que no permitamos que nuestra mente se cargue de cosas que bajen al corazón y en nuestra vida, porque esto que está aquí es lo que le ordena lo que está aquí al alma. Nuestra mente, según de lo que está lleno, de eso va a llegar al corazón, y de lo que está lleno de nuestro corazón, eso va a hablar. Perfecto. Entonces, el verso 27. ¿Dónde? Levítico. Sí. Estamos en el 18 para todos. Verso 27. Para atrás. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de nosotros, y la tierra fue contaminada. Amén. Dios le revela a su pueblo que ya Él sabía la maldad que cometían aquellos que vivían en Canaán. Y Él no quería que eso contaminara. Una de las cosas que acontecía en Canaán era la quema de niños a un dios llamado Moloc o Maloc, algo así. Yo sé que ellos quemaban a sus hijos como sacrificio. Y Dios no quería que Israel hiciera eso. Dios no quería que su pueblo, entonces Él le revela. ¿Qué quiere decir? Que la palabra nos revela también. Hoy en día no nos podemos asombrar del carácter de los hombres de este tiempo, porque la Biblia ya lo reveló. Esa cita se me olvidó buscarla, pero para lo que pueden buscar, es donde Pablo le dice, donde Pablo habla de el carácter de los hombres de los postreros tiempos. ¿Qué dice? Que serán hombres amadores de sí mismos. Serán hombres que no tienen afecto. Ya la Biblia lo había revelado. El carácter de los hombres de los postreros tiempos, ¿cómo iba a ser? Entonces, Dios le revela a su pueblo que a dónde iban. Y esas naciones Dios la iba a sacar de esa tierra por su pecado. Y se la estaba entregando a Israel. Porque su pecado era muy grande. Dios nos revela en gran manera su palabra. Y sobre la práctica, Dios, cuando nosotros tenemos la palabra, podemos discernir donde hay una práctica que aborrece a Dios, para nosotros no estar ahí, para no ser partícipes, ni pasivo ni activo, porque habemos hermanos a veces que somos pasivos en algunas conversaciones, en algunas prácticas que a Dios no le agrada. Léalo, hermano Caleb. Gracias. Habrá hombres amadores de sí mismos, amados, orgullosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, guardias de traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Diga la cita para los que llevan apunte lo guarden. Segunda de Timoteo 3:4. Ok. Ese es el carácter de los hombres de ahora, del siglo XXI, para que no se asombren.
Esa es la forma de ellos actuar, de todo aquel que no conoce a Dios y no le interesa agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros emigramos a las naciones, a donde vayamos, tenemos que tener eso presente. Eso muy presente. ¿Quiénes son la gente con la que nos vamos a encontrar? Porque muchos también tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia con sus acciones. Hermano, los escándalos en el pueblo de Dios están haciendo. Necesitamos, mami y yo conversábamos el otro día sobre una situación que estaba pasando. Y yo le dije, mami, mira, lo que pasa es que hoy en día, lamentablemente el caso, muchos creyentes no están mirando la palabra, están mirando al hombre que tiene de frente. Es más fácil yo guiarme por lo que me dice un hombre que yo vivir la palabra. Ok, que no se malinterprete. Lo que quiero decir es, no es que está mal admirar a alguien, pero tú siempre tienes que consultar lo que dice ese alguien con la palabra, a ver si está de acuerdo con lo que dice la palabra, porque hay hombres que Dios lo usa, es verdad, pero créame, hermano, que así como ese hombre Dios lo usa, Dios puede usarte a ti en una área específica, con gloria, con poder. Pero nosotros somos los que tenemos que poner en la mano de Dios y preguntarle a Dios cuál es la posición que a mí me corresponde, que yo debo hacer. Dame las herramientas para poder actuar en el área que tú me diste con éxito, de forma que te pueda yo honrar. Los hombres se admiran, de verdad, pero yo no puedo dejar la palabra a un lado para guiarme por lo que me diga un hombre nada más. Es así, eso es lo que quiero decir. Espero que no se malinterprete. En Génesis 16 habla de una situación que pasó. También tenemos lo que llevan apuntes. Génesis 15, 16. Génesis 15, 16. Hay que leerlo. Léalo, Jimmy. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amarreo hasta aquí. Bien. Eso fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Y también una profecía sobre cuánto tiempo iba a estar su pueblo en cautiverio y cuándo iba a ser liberado. En Deuteronomio 28:36 dice algo más. Jehová te llevará a ti, y el rey te hubiere puesto sobre ti, la nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Aleluya. Y Jeremías dice algo, y así por el estilo habla de cómo era del pecado que Dios le hablaba a ellos, que para Dios es una obligación, era la idolatría de esos pueblos. A Dios no le interesa, Dios no quiere nadie que esté sobre él. Nadie. Dice, yo soy Dios celoso. Entonces, y esos pueblos practicaban abominación a Dios, porque esos pueblos no adoraban a Dios, sino a obras de sus manos. Pregunta, comentario hasta ahora. Bien, yo quiero hacer un paréntesis. Alabado sea el Señor. Y quiero leerle algo a mi iglesia muy interesante.
Bien, ¿qué es la identidad? Yo quiero que ustedes sepan que Dios no ha dado una identidad. ¿Qué dice la palabra? Nosotros somos ¿qué? Pueblo santo, adquirido, escogido por Dios. Nosotros tenemos una identidad. También la Biblia dice que nosotros somos creados, somos hechura suya. Tenemos un origen, de donde nacemos, de donde partimos. Es importante que el ser humano tenga una identidad, y no solo el ser humano, sino todo creyente tenga una identidad cristiana, una identidad en Cristo. ¿Por qué hablo de identidad? Porque la identidad es lo que no define, no identifica. Yo sé quién es Jimmy, porque ya yo conozco a Jimmy, yo sé cómo él actúa, y cuando me dicen algo de Jimmy, yo no lo creo, porque a Jimmy yo lo conozco así. Él tiene una identidad que lo identifica, que lo define. ¿Qué pasa? Cuando una persona es falto de identidad, es arrastrado por cualquier corriente. ¿Por qué hablo de identidad? Porque cuando tú emigras, tu identidad puede ser afectada. Cuando tú cambias de país, para tú pertenecer, para esta palabra que yo aprendí, para tú ser y pertenecer a algo, tú a veces tienes que hacer cambios en tu personalidad, pero esos cambios pueden afectar tu esencia, tu identidad. Entonces cuando tú emigras, a veces le pasa como una foto que tengo guardada de como de 5 años, y es cuando ponen una mandarina y dentro de la mandarina hay un grano de ajo. El ajo se nota que encaja bien dentro del grupo de gajos de mandarina, pero es un ajo. El hecho de que tú encajes no quiere decir que tú perteneces. Pero cuando somos cristianos, aunque encajemos, tenemos que saber que no pertenecemos al mundo, aunque estemos en el mundo. Y aunque emigremos, tenemos que saber que aunque encajemos en esa sociedad, no pertenecemos a la sociedad, por ende, nuestros valores y nuestros principios no pueden ser quebrantados, no pueden ser quitados para yo agradar a una sociedad que no agrada a Dios. Eso es importante. Por eso quiero leer este punto de la identidad, porque eso es lo que Dios no quería. Incluso Dios le dijo al pueblo que el que esté dentro de ellos tiene que practicar lo que ellos practican. No podía el pueblo permitir que hubiera idólatras dentro del pueblo. No podía. Entonces, voy a leer algo sobre la identidad. Dice que es la identidad, es el conjunto de rasgos, características, valores, creencias que definen a un individuo o a un grupo. Es decir, que a nosotros como creyentes nos identifican por rasgos, por características, cómo camina, cómo se comporta, cómo habla, cómo actúa, cuál es su forma de ser. Eso nos identifica a nosotros como creyentes. Eso es lo que la gente dice, ve acá, pero tú eres cristiano. Porque las cosas que tú haces, yo veo como una gente que es cristiana. Porque hay una identidad que nos va a identificar. Hermano Carlito. Cuando la persona no tiene identidad, no sabe quiénes son. Cuando siempre ha hablado de eso, que dicen caballo y los tres, no tienen identidad. Pero como tenemos identidad y sabemos quiénes somos, en Cristo Jesús no importa lo que Dios le diga. Mira, hermano Carlito, sí tan importante. Siempre recuerdo y me viene a la memoria aquella escena de Pedro en el patio de Caifás. Él quiso entrar en un grupo de personas y parecerse a ellos, pero una muchacha que le dijo, tú eres de ellos. No, yo no conozco, yo sé que... No, espérate. Es que hasta tu hablar te delata, hasta tu forma de hablar te delata. Cuando nosotros estamos embarrados, estamos llenos de la palabra, oye, va a haber una situación que nosotros no vamos a hablar por nosotros, nosotros vamos a hablar del versículo, porque la Biblia dice
tal, el Cristo está tal. Y eso prueba que este hombre, su forma de ser y hablar es de Cristo. Amén. Eso es la importancia de la identidad, porque cuando estamos identificados con Cristo, lo que vamos a expresar a Cristo. Y por eso el salmista decía que si guardaba los dichos en su corazón para no pecar, era que cada vez que venía una situación, donde quiera que esté, iba a salir eso. Alabado sea Dios. Seguimos. Dice que permitiéndole reconocerse a sí mismo y diferenciarse de los demás. Por eso mencioné el ajo y la mandarina. Aunque el ajo entraba en el grupo de los gajos, pero se diferenciaba primero, porque la mandarina es naranja, color mamey, como decimos, y el ajo era blanco, entonces no podía parecerse. El ajo es sólido y la mandarina es blanda. Aleluya. También, además, es un proceso dinámico, continuo, que construye a lo largo de la vida mediante las experiencias y la interacción social. La identidad se construye también con la gente que tú interactúas. Por eso Pedro se le dijo, aún tú hablar te delata, porque él dejó de ser pecador de peces para ser pecador de hombre, y ya el rasgo se le identificaba, porque ¿con quién se juntaba? Con Jesús. Por eso un refrán dominicano dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que nosotros como creyentes tenemos que saber con quién nos juntamos, porque cuando viene a ver, estamos practicando lo que esa persona practica. Aleluya. Alabado sea el Señor. También dice que tiene varias dimensiones principales. Dice que hay una, primera, identidad personal, son las características, recuerdos, personalidad y metas que te hacen único e intransferible, de identidad intransferible. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nuestro pastor y nuestro hermano Carlito son sastres, pero yo soy técnico. El hermano acá, si no me equivoco, es plomero. Entonces hay cosas en tu personalidad que la diferencian del pastor, aunque tengan ciertas cosas en común, pero hay cosas que la diferencian y en su propio lenguaje también por igual. Entonces esa es parte de la identidad personal. También hay identidad cultural y nacional, es el sentido de pertenencia a un grupo social específico, compartiendo tradiciones, idioma, religión, historia, identidad social. Ok, hasta ahí. Historia. Nosotros decimos que somos dominicanos, y como dominicanos tenemos una cultura, pero no solamente una cultura, tenemos un credo. En su mayoría, nuestra nación es una nación cristiana. Entonces, lo que nos identifica como nosotros es nuestra forma. Dice, no, pues yo lo conozco, pero los dominicanos somos así. Hay una identidad que me identifica donde quiera que vayamos. Igualmente el cubano, donde quiera que va, tiene una identidad que lo identifica, un carácter que viene de la sociedad. Aleluya. Francisco, estate quieto, Francisco. Identidad social. Define los roles que ocupas en la sociedad, profesional, familiar, etc. Y cómo interactúa dentro de diferentes grupos. Identidad digital es lo que te representa en tu vida virtual. ¿Tú sabes que existe una identidad virtual? Existe una identidad virtual. En tu teléfono y en la red hay un mail o un correo electrónico que para todos te lo piden. Cada vez que tú instalas algo en tu teléfono, hay un correo, esa es parte de tu identidad, lo que te identifica, lo que te da a conocer. Y hay más cosas. Ya por último, en Corintios 5:17 dice algo que voy a leer, para que llevan nota para apuntarlo.
Primera de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, lo nuevo ha llegado. Nunca encontrarás tu identidad de forma horizontal. Nuestra identidad se construye de forma vertical. No soy alguien por lo que hago, sino por lo que estoy en Cristo. En Cristo. Por eso Pablo dice que todas las cosas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando yo vengo a Cristo, la identidad del mundo queda atrás y la nueva es la cristiana, es la que tengo que vivir, la que tengo que presentar a todos los que me rodean. ¿Por qué hago esto? Porque Dios llamó a su pueblo a mantenerse con una identidad y que no fuera violentada, que donde quiera que pasara como el aceite en el agua, que no se mezclara. Que no se mezclara. Dios era celoso con eso, o es celoso con eso. Dios no le interesa que su pueblo se mezcle con el mundo, porque ya nosotros no pertenecemos al mundo. Bendito sea Dios. Pregunta, comentario hasta ahora. 1 Corintios. ¿Cuál fue la cita que usted dijo? 5:17. Gracias, hermano Carlito. Activo. No, ese es mi asistente full. Mi asistente full. Eso Jehová me lo puso ahí. Aleluya. Amén. Entonces, pregunta, comentario para continuar. Ya nos quedan 2 puntos y acabamos. Alabado sea Dios. Ok, seguimos. ¿Listo? Bueno. Debemos conocer el juicio divino por el pecado de las naciones. Conocer el juicio divino por el pecado de las naciones. Dice el comentarista que Dios es 3 veces santo. Por tanto, debemos recordar que su santidad lo hace reaccionar contra el pecado. Y esto es muy importante en la vida de nosotros entenderlo. Él es santo. Incluso su espíritu es santo. Y acuérdense que lo que Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos dejó aquí fue el Espíritu Santo. Y yo quiero aclararle ese punto bien claro, aunque suene sencillo. Si usted se fija que los espíritus tienen nombres, pero ninguno se parece al que dice que es santo. Y cuando se habla de santidad, se habla de pureza, se habla de consagración, consagrado, purificado. Es importante entender la santidad de Dios, porque cuando nosotros cometemos pecado, le damos legalidad al diablo para que entre a nuestra vida, a nuestra casa y haga lo que le dé su voluntad. Porque inmediatamente nosotros pecamos, ya no estamos aptos para estar en la presencia de Dios. Entendamos. Por eso que él dice, él le decía a su pueblo cuando emigró de Egipto que no se contaminara, porque a la hora del punto que se contaminara, él se apartaba. Entonces, el mundo espiritual tiene mucho de lo que es el mundo, de lo que es leyes, normas, este tema de los abogados, jurídicos, ese tipo de cosas. El mundo espiritual se mueve por leyes, por reglas, que Dios la viola. Son reglas establecidas, que cuando usted la viola, usted da legalidad que algo sucede en su vida, usted no la puede evitar.
Se lo voy a demostrar. El Salmo 51 habla de cuando David pecó, cuando David mató a Urías, cuando David tomó la mujer de Urías. Y este profeta se le acercó a David y le dijo: David es un hombre que tiene muchas ovejas, y hay uno que nada más tiene una sola. Pero este hombre que tiene muchas, no conforme con todas las que tenía, estoy parafraseando, le dijo, agarró y tomó también la que tenía él, la que tenía que tiene una sola. ¿Qué tú crees que se debe hacer con este hombre, Señor? No, ese hombre que mata. Este hombre que hace con él. Ay, mi madre. Él cantó juicio para el mismo. Mire, varón, ese es usted. Y Dios le dijo a David: yo te perdono, pero hay dos cosas que van a pasar en tu vida. Porque que el mundo espiritual tiene reglas y tú no las puedes violar. Él le dijo: y no se apartará la espada de tu casa. Y la mujer de Urías la cogiste escondida y la tuya la van a coger a la luz del sol, no todo el mundo la va a ver. Entonces, debemos entender nosotros como creyentes que debemos por todos los medios tratar de no pecar, de tratar de vivir como Dios le agrada. ¿Sabe? Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe a toda verdad. Que cuando vayamos a cometer un pecado, por pequeño que lo veamos, las famosas mentiras blancas, las mentiras de defensas, no las cometamos, hermano, pero cuando usted las comete, hay un Dios que hizo así. ¿Ya? Yo te voy a dejar solo. Tú estás defendiendo con mentiras, yo te voy a dejar solo. ¿Tú sabes por qué a veces no defendemos con mentiras? Porque no sabemos accionar bien. Y como queremos torcer, agarrando la mentira. Ahí en ese punto volvemos al temor. Como dijo el pastor, es bueno sentir el temor y no vivir en él. Eso que usted acaba de explicar ahí, cuando tú sientes temor de Dios, a veces tú vas a hacer algo y el temor no te permite que tú lo hagas, o viceversa, tú lo haces y tú sabes que lo hiciste mal y temes que Dios te castigue. Ahí tú sientes temor de Dios. Ahí volvemos a ese punto. Muy bueno ese punto. Sí. Entonces Dios dice aquí que es 3 veces santo. El versículo 28. ¿Qué nos dice el versículo 28? Quiero que alguien me lo repita. Levítico. Levítico 18, verso 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la quitó antes de nosotros. Bien. Oye, hasta la tierra rechaza el pecado. Señores, no es que nuestro país es santo, no, nuestro país no es santo, pero dicen lo que sorprende a la mayoría de la gente que tiene la oportunidad de volar en helicóptero en el área fronteriza de nuestro país. Se ve el desierto que hay en Haití y la flora verde que existe en el lado de Santo Domingo. Pero nuestro país está en peligro de caer en una situación donde el juicio de Jehová sea inminente. Pero toda nación que se apartó de Dios, el juicio de Dios ha caído sobre él. No solamente el juicio, Dios se ha apartado de él. Israel lo padeció muchas veces. Cada vez que se apartó de Dios, recibió castigo, fue llevado como esclavo. Incluso cuando los reinos se dividieron, hubo una guerra que sucedió, que las 10 tribus del norte hasta el sol de hoy se llaman las tribus perdidas de Israel, por apartarse de Dios. Alabado sea Dios. Ok, entonces el versículo 28 nos acerca al hecho de que el juicio divino sobre el pecado es real, justo
y asombroso. Por ejemplo, el Señor amonesta a Israel diciéndole que si se hace las abominaciones paganas de las naciones, pudiera ser que la tierra misma lo vomitara. Aleluya. Yo tengo unos versículos extras. Quiero que alguien me lea. Génesis 6, verso 3. Solamente el verso 3. Después vamos a otros dos versículos más. Génesis 6, 3. Sin buscarlo en el teléfono. No, como Dios lo ayude. Voy para allá. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, 20 años. Ok, a donde me quiero enfatizar es donde Dios dice que no para siempre va a contender Dios con el hombre. Es decir, que su misericordia no es para siempre. Un día Él tiene que enseñar al hijo que Él es papá y que tiene que caminar como papá de Dios. Entonces, el verso 5, Jimmy, Ahí mismo. y 6, sí, ahí mismo, versos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. ¿Se está bien? ¿Se está bien? Le dolió en el corazón. Le dolió. Es que la maldad era tanta. Y nosotros actualmente estamos llegando a ese grado. ¿Usted sabía eso? El mundo ha colocado una islita virgen y vemos el fuego. Señores, pero en los países desarrollados, la maldad del hombre ha llegado a un grado ya de cualquier momento, juicio. Y hay una parte allí muy poderosa que tú leíste en el 5 que dice, de la mente, búscamelo ahí. Creo que es en el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense, ¿por qué el salmista decía que él iba a guardar la prosticha de la boca de Dios en su corazón? ¿Por qué? Porque que los designios del hombre eran de continuo al mal, sus pensamientos, sus deseos, su corazón, sus acciones. ¿Por qué? Porque cuando mi pensamiento dice yo voy a hacer algo, ya mi corazón comenzó a maquinar por dónde y cómo lo voy a hacer. Entonces por eso Dios exhorta a su pueblo que emigre, que las naciones que vayan no permita que eso lo corrompa, que lo cambie, que no pierda su identidad cristiana. Es un llamado, porque hay sitios, nosotros aquí no estamos viendo maldad, pero créanme que hay países que la maldad está terrible. Usted dijo algo ahí sobre Santo Domingo, y hay un caso que ahora me llegó a la mente eso. Hay un caso de un pelotero bien famoso que él tuvo con una menor de edad y los hallaron culpables y le han hecho maldad por todos los lados, porque ahora mismo va a empezar un torneo allá la semana que viene y lo quieren meter al torneo y le están bloqueando todas las formas. Sin embargo, yo no justifico lo que él hizo, porque una cosa, ya él cometió su error, pero hay personas que han hecho cosas mejores que él y a él lo tienen así. Entonces eso son maldades, porque en estos días yo vi un video de una niña pidiendo ayuda. Ella se casó a los 11 años, tiene 17 y tiene 5 muchachos. Entonces yo digo, si él cometió un error, porque él tenía 22 cuando él se metió con la no, él tenía
Sí, él tiene como 21 o 22 cuando él se metió con la muchacha, ¿no? La muchacha tenía 15, 16. ¿No? Está bien, él cometió ese error. Pero el país de nosotros, entero el país de nosotros, ¿cuántos menores de edad no han dado a luz? Entonces, ¿por qué no buscan a los padres de esos muchachos? ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y a ese muchacho le han hecho una maldad, como que él mató a todo el mundo. Sin embargo, comparando lo del Yeset, eso están en su casa durmiendo bajo aire y no hablan de ese tema. No estoy justificando que él tuvo con la menor, pero lo que digo es, ya él cometió ese error, los halló culpables, vamos a darle una segunda oportunidad. Bien, yo no te quiero entrar mucho en detalle en eso, porque yo lo que pasa, brevemente, es que quiero terminar esto hoy. Sí. Mira, te voy a decir brevemente algo, en síntesis. El versículo 5 de Génesis dice algo. No lo leas. Te voy a decir. El dinero corrompe el corazón. Y cuando tú eres figura pública, tú tienes que saber cómo tú caminas. Por ejemplo, nosotros los cristianos, viene uno y roba o hace cualquier cosa, no pasa nada. A lo tú. Jimmy, ¿tú conoces a Jimmy? Sí, el de la iglesia, el pastor Alberto. Ese de la iglesia, el pastor Alberto. Esos son todos igualitos. Eso es lo que dice. Wow. Por eso Dios dice que debemos cuidarnos, tranquilo. Después te voy a explicar eso. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasó con él? Yo le voy a decir mi opinión mía. Él era un joven con mucho dinero. Y una de las cosas que dicen las grandes ligas, actualmente, lo han dicho varias veces, es que el joven dominicano que ha llegado a grandes ligas, la mayoría vienen de pobreza, de barrios pobres. No tienen educación financiera, no tienen alguien que lo guíe y lo dirija en un mundo donde tú vas a explotar en una fama, que tú te vuelves loco porque se te ofrece todo, se te brinda todo. Y no creas que él fue solo. Yo te voy a dar un caso americano. Mike Tyson, cuando estaba en la cúspide, le ofrecieron una menor. Ella no fue obligada, ella fue normal. Pero cuando él cometió el acto, ahí mismo le tiraron el gancho. Está cogido. 3 años de cárcel. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú eres figura pública, y nosotros los cristianos, sépanlo todo, somos figura pública. Hermano Carlito, yo le uso de una palabra poderosa, que la gente, el converso no lee en Biblia, lee tu conducta. Quién tú eres, cómo tú te mueves, cómo tú actúas, para una vez decir, los cristianos, debemos de cuidarnos. Vamos a dejarlo ahí para poder avanzar. Perfecto. Una de las últimas citas bíblicas de este punto, Santiago 1. Santiago 1 son citas extras que el Señor me permite en los estudios tener para traer más claridad sobre el tema. Santiago 1, 12 al 18. Santiago 1, 12 al 18. Claro, Carlito. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya existido la prueba, recibirá la corona de vida. Esto está prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni él tienta a nadie. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criaturas. Aleluya, aleluya. ¿Qué quiere decir, hermano? En síntesis, esta palabra completa. Para los que no pudieron apuntar, Santiago 1. Santiago 1,
verso 12 al 18. El pecado comienza en la mente. Génesis 5. El pecado comienza en la mente. Me gusta esa tesis así. Porque no es mía ni la puedo comprar. Pero yo voy a planear cuando hay un espacio que yo me la puedo robar. Ya comenzó en la mente. Yo estoy maquinando cuál es el día, cuál es el momento que yo puedo llevarme. Y pareciera que no está fuera del tema. Lo que pasa es, hermano, que cuando nosotros emigramos con muchos deseos, con sueños y expectativas. Y eso bombardea nuestra mente, al punto que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que somos cristianos. Entonces, ¿por qué llega a nuestra mente? Porque es que se me van a llegar ofertas, y no solamente ofertas, van a llegar momentos en nuestro viaje que vamos a quizá cometer actos que a Dios no le agrada. Pero todo comenzó en la mente, yo lo maquiné, ya yo lo pensé. La concupiscencia me llevó a hacerlo. Hermano, hay gente que duran 3 años y a los 3 años cometen lo que tienen pensado. Es que ya bajó el corazón. Hay gente, yo conocí la historia de un hermano que me dijo: Máximo, tengo 3 años luchando con esta situación, pero lamentablemente, hermano, yo lo conocí. No puedo hacer nada. Ya yo no puedo hacer nada. Todo lo que yo te digo ahora mismo pasa como la policía americana, puedo usarlo en contra. Todo lo que yo te diga. Entonces, ¿qué quiero decir? Hermanos, que por eso tenemos que sacar tiempo para Dios. No podemos llenarnos tanto de afanes, de necesidades, de trabajo. Saquemos un día para meditar en su palabra. A que un versículo nos hable y nos rehable, y que cada oración de ese versículo nos traiga algo nuevo, para que podamos caminar en tierra extranjera como que no, sin tener nada que avergonzarnos. Que donde quiera que vayamos nos diga que somos cristianos. Eso es importante, hermano. Eso es importante. Pregunta, comentario hasta ahora. El pueblo santo muchas veces se apartó de Dios y fueron llevados a varias naciones. El pueblo santo de Dios fue llevado a varias naciones: a Siria, los medos, los persas, los babilonios. Muchas naciones fueron usadas como castigo cada vez que el pueblo se apartó. Alabado sea Dios. Si el Señor permite que emigremos a otra nación, debemos mantener la pureza que aprendimos en nuestros países de origen, para que seamos afirmados en la tierra donde el Señor nos ha permitido habitar. Eso lo podemos ver en la conducta de Josué. Aleluya. Fíjense que el pecado de Acán había afectado al pueblo. Pero el pecado de Acán no solo afectó al pueblo, sino también a su familia. Y cuando Acán fue apedreado, fue lapidado, no fue solo, fue también con sus hijos. ¿Y qué culpa tenían sus hijos? Entonces, cuando veamos tentado a pecar, pensemos cuánta gente vamos a perjudicar con nuestra acción. Primero son nuestros familiares. Lo que decimos que amamos. Lo primero que padecen por nuestra acción de pecado. Segundo, nuestra familia en Cristo son los que padecen, porque van a decir: para yo ser cristiano como fulano, esa gente no cree en Dios. Usted es gozoso, bochornoso. Que por nuestras acciones, nuestra iglesia, nuestros hermanos sean avergonzados, sean humillados,
Que cuando lleven la palabra digan, pero puede ser que te lo calculado no nos ve nada. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Cada uno de los hijos de Dios somos responsables de vivir piadosamente en Cristo, de modo que dejemos un buen legado de bendición a los nuestros. El propósito de Dios con esto no es amenazarnos, sino enseñarnos el temor del Señor para que nos vaya bien al vivir en piedad. Legado. Esta palabra es muy poderosa, hermano. Legado. ¿Usted sabe lo que es un legado? Un legado es cuando tú sales y te dicen, pero tú eres hijo de fulano, yo lo conozco. Ese hombre debe ser un hombre derecho. Legado. No, pero mira, yo me convertí porque fulano me predicó, yo me acuerdo, ese hombre Dios lo usa. Legado. Ese hombre se sentó y le enseñó la palabra. Ese muchacho Dios lo usa. ¿Tú sabes qué me pasó a mí? 2019, cuando fui a Antigua, la familia Charles de aquella nación, unos hermanos que conocí hacía unos años atrás en San Pedro de Macorís, en la iglesia de la profecía, donde estuvimos un tiempo trabajando hombro a hombro con nuestro hermano Sergio Sereno. Esa familia, cuando llegué a Antigua, le dijeron, no, Máximo está aquí. Y una vez aparecieron ahí. Ese fue el maestro de toda la bíblica, esto fue lo otro. Legado. Legado. Eso es importante, hermano. Donde quiera que vayamos, tengamos legado. Bien, preguntas y comentarios hasta ahora y vamos a cerrar con este último punto. En síntesis lo voy a tratar para hacerlo lo más breve posible. Es un tema bien importante y es: los hijos de Dios deben ser compasivos con los extranjeros, con los que llegan nuevos. ¿Usted sabía que hay mucha gente que tiene el arte de usar a los nuevos? Es un arte que tienen de hacerse amigos para usarlo a su favor, que hacen un bien, pero es para sacarte el hígado. Una mentira. Aquí hay mucha gente que viene vigilando al nuevo que llega y se le ofrece y le ponen todo ahí, que lobo. Y cuando tú vienes a dar cuenta, tú tienes un ojo aquí atrás que dice, Dios mío, ¿cómo lo está? Gente especialista en aprovecharse del que no sabe el sistema y lo engañan y le roban. Y lo que cuesta 20 pesos le dicen que cuesta 50 para ganarse 30. Dios tenga misericordia. Hay gente que lo hace, hermano. Yo hice unas negociaciones con una persona y el mediador me habló de mi Lisi, un dominicano de mi país. Cuando fui de la persona que cerramos el negocio, 800 y pico. Pero nada más a ustedes. Entonces Dios hace un llamado a nosotros como creyentes que al emigrante, sea dominicano, cubano, que podamos hacer un bien, no se lo hagamos pensando en algún beneficio. Levítico 19, versos 9 al 10 dice algo que es un principio que Dios le puso a su pueblo cuando estuvo ahí para que ellos hagan para que el que viniera encontrara. Versos 9 y 10, Levítico 19, alguien que lo lea. Cuando También tu tierra no cegará hasta el último rincón de ella, llegará tu tierra celada, no buscará tu trigo, ni te cogerá el fruto caído de tu trigo, para que lo hombre y para el extranjero lo dejará. Yo Jehová, Aleluya.
Dios dio un principio a su pueblo. Siempre guarda algo para alguien. Tú no sabes quién va a venir. Mire, mi suegro practicaba algo. Él decía que en su casa, esto era él, no estoy diciendo que lo hagamos nosotros, pero era una práctica que habla de él. El papá de mi amada esposa, Persia, él decía que en su casa no podían cocinar apretado. Que cuando cocinaran la comida, básicamente la comida de 12, tenía que haber un plato para el que llegaba, pues si llegaba con hambre. ¿Entiendes? Eso era, mira, el peleaba si eso no pasaba. Porque esa comida había que dejarla ahí por si alguien llegaba con hambre. Señores, entre nosotros tenemos que aprender a guardar un equilibrio y pedirle a Dios que nos revele qué necesita, porque en el pueblo siempre hay alguien que necesita. Y por favor, los necesitados que no se aprovechen. Porque por eso dice, la palabra de Dios dice que por haberse la maldad multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Mateo 7. Y porque hay gente que vive en común, no sé qué. Ahora falta como digo una cosa, digo la otra. Sí, porque en Santo Domingo hay una planta que nosotros le decíamos fideíto. Es una planta parásita que mayormente crecía en las matas de naranja. Y con una mata de esas se pegaba un palo de eso, lo secaba. Ay, sí, los videitos. Sí, es verdad. Hay gente que son como esa planta. Los videitos. Lamentablemente el caso. Tú le haces un bien, mío, yo te la doy hoy, mañana, pero tú tienes gente, yo quiero verte que tú te muevas, porque yo no puedo ver el tiempo que tú estés esperando que yo llegue. Porque está bien que Dios me usa, pero Dios me usa para yo caminar hasta aquí, pero de ahí para allá camina. No te quedes parado para que venga el otro hermano y estaré contigo también. Pero esto es bíblico, hermano. Esto es bíblico. Ya una hermana que se convirtió, que de esa que vienen que en su vida no conocen de qué forma se pone una falda, porque todo el tiempo usaron pantalones, y parte de las normas de la iglesia es usar vestido, falda, para que se vea más decente, más qué sé yo qué. Usted tiene una cuanta que no usa, que hieden a viejo porque no se la pone. Hermana, acérquese discretamente. Hace por su casa, cierra y todo regalarle algo. Hágale llegar eso. Pero yo se lo digo de verdad, hay gente que de verdad, que si usted no, si Dios no lo usa con sabiduría, usted lo va a tener siempre enganchado con una sanguijuela arriba suya. Sí, pero Dios es un principio que Dios manda, a que ayudemos al necesitado, al extranjero, pero no es que usted le dio. No es que lo mantenga, es una ayuda. Pero hay gente que nada más te están acechando. Bien, vamos al verso 10. A ver qué dice el verso 10. Estamos acabando, hermano. Ya no vamos. Verso 10 de Levítico 19. Y no le buscará tu viña, ni le cogerá el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dará. Yo Jehová. Bien, es un mandato. Dios le decía a su pueblo que guardaran esas cosas, le dejaran para que el pobre lo recogiera, para que el pobre comiera, porque en aquella época las viudas y ese tipo de cosas pasaban mucho trabajo, hermano. El huérfano pasaba mucho trabajo, porque eran leyes orientales de aquella época, eran fuertes para aquellas personas que perdían. Mira, una mujer que era desechada, mira, era tan difícil bien en el pueblo, porque era una mujer desechada. Y los niños huérfanos también era algo muy serio. Dios permitía que el pobre y el extranjero tuviera algo de comer. ¿Por qué el extranjero? Porque, señores, díganme ustedes, cuando usted llegó a sentir lo privilegiado, porque muchos no fuimos privilegiados, hay muchos que durmieron en el suelo, hermano. Hay muchos que tienen que esperar que el que invitó a la casa se durmiera para poder dormir, y antes que se despertara tenía que estar despierto. Y muchas veces cocinaban y nada más le daban a oler
usted no le pasaba un plato. Y cuando estaba en amor, era que te pasaban un plato así, mira, como que le temblaba el pulso. No, hermano, esa es la realidad. A mí me da vergüenza, mire, yo pasé un mes viendo un mueble que las rodillas y los pies me quedaban afuera. Un mes durmiendo en un mueble que mis rodillas quedaban así, yo quedaba en esta parte del cuerpo dentro del mueble. Y dormí en una sala, hermano. Después viví en una habitación, que el pago de esa habitación era cuidar unos perros que había ahí. Y ya te puedes saber, a veces yo a la plena 12 que estaba comiendo, esos perros se dedicaban, ellos se entiraban. Y eso llegaba así, mire, en vivo. Hermano, eso pasa a todo el que migra. O sea, bienaventurado lo que encontraron casa, cama, agua fría, compra, esos fueron bienaventurados. Pero aquí vemos muchos que no somos bienaventurados, que caminamos el río Masacre a pie, créame eso. Bien, último versículo, 33-34, que lo lea para que acabemos. Aleluya. 19. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis el extranjero que more en vosotros, y lo armará como a ti mismo. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Entonces, no maltratemos al extranjero. No maltratemos a nuestros dominicanos que salen pensando que Siquía y Rascacielos, que se parece a Nueva York, y cuando llegan de noche y amanecen, después se sorprenden. Entonces, no lo maltratemos, démosle una manita cuando nos la soliciten, no que nos brindemos, pero cuando solicite un apoyo, hagámoslo como creyentes, no lo hagamos como humanos, pero tampoco no dejen que abusen de su bondad. Allá. También, como sabemos que por la maldad el amor se enfría, la santidad de la palabra nos ayuda también a discernir cuándo ayudar y cómo ayudar. Bien, Dios te bendiga. Me explico, porque a veces uno tiene un corazón para ayudar, pero ayudando también uno tiene sus prioridades. Y ya cuando hay que ayudar de nuevo, uno se limita y dice, ok, te voy a ayudar, pero en su mente, claro, no trabaja eso. La experiencia ayuda, porque Dios tiene que pulirnos de alguna manera. Amén. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana. Es verdad que es una palabra muy poderosa. Cuando vayamos a ayudar, oremos al Señor para que Él nos dirija, y para que Él nos guíe, y para que lo que hagamos sea de bendición y no pase como algunas ayudas que muchas veces terminan en enemistades, terminan en críticas. ¿Por qué? Porque cuando ya yo no te quiero dar, yo soy malo. Cuando yo no te quiero ayudar, yo soy malo. Pero tú no estás entendiendo que yo nada más te puedo ayudar hasta aquí. Porque si tú sigues conmigo, tú me vas a secar. No es bueno que yo lo diga así, pero en realidad. Es que es la verdad. Exacto, entonces, como agradecer, mi hermana, de verdad, Dios te bendiga, porque que realmente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos enseñe a cómo ayudar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí la ayuda del Señor.